Está con nosotros el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para conversar de lo que está ocurriendo en este momento político del país, porque es muy variable, cambia cada día, ministro. Y lo que ha pasado, la elección de Virgilio Saquicela como presidente y la destitución de Guadalupe Llori. La reacción del gobierno no es necesariamente amistosa, que busca puentes. No, pero nosotros tenemos un compromiso con la verdad y la realidad es que desde nuestro punto de vista la elección del actual funcionario Virgilio Saquicela, el actual asambleísta, se produjo en condiciones irregulares y a nuestro juicio de ilegalidad. Para empezar, no era una sesión nueva, era la continuación de una sesión. Entonces, ¿cómo así podía haber mociones previas si ya era una sesión que estaba avanzando? Eso solamente cabe al inicio de la sesión. Segundo, había una disposición de medidas cautelares con expresa prohibición de tratar ese informe y todo eso se lo obvió. Yo creo que allí hubo violaciones del Código Orgánico Integral Penal, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, inclusive de normas constitucionales y de la Ley de Garantías y Control Constitucional. Al fin y al cabo, las funciones son independientes, pero no para hacer lo que les dé la gana, sino para actuar en el marco de la ley. Y había ahí una serie de diferencias entre lo que establecía la función judicial a través de las medidas cautelares y las decisiones que se tomaron en la Asamblea, no solamente contraviniendo las medidas cautelares, sino también decidiendo contrario al procedimiento legislativo, que por supuesto a nosotros no nos dejaron ningún buen sabor de boca. ¿Ustedes reconocen o no a Virgilio Saquicela como presidente? Nosotros estamos a la espera de que este asunto se dilucide. Ayer, lamentablemente, hemos tenido... ¿Que vuelva Guadalupe Llori al...? No necesariamente, sino que la justicia también se pronuncie. Entiendo que hay recursos que todavía están pendientes, entiendo que hay la posibilidad inclusive de interponer acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional para que dirima, por ejemplo, la diferencia de criterio que pudiera existir entre la función legislativa o algunos asambleístas de la función legislativa y lo que ha establecido la función judicial. Así que todavía estamos a la espera de ver cómo se va a dilucidar el asunto. No vamos a intervenir, somos respetuosos de la independencia y funciones, pero no somos indiferentes. Y la independencia tampoco es para que cada función haga lo que crea que debe hacer. Ministro, buenos días. ¿Pero qué va a pasar mientras tanto, no? Porque, por ejemplo, el asambleísta Salvador Quispe ya anticipaba van a presentar una denuncia a la Fiscalía, decía que quienes respaldaron la destitución de Llori, todos esos asambleístas tendrán que responder a la justicia, pero mientras tanto continúa el trabajo de la Asamblea. Para hoy están convocado el Pleno para tratar la ley del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué va a pasar con todo lo que se resuelva o se logre avanzar mientras está Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea? Dependerá de las resoluciones que se tomen al final de este capítulo. Esa es una realidad. Para nosotros como gobierno, por supuesto que nos interesa que la Asamblea no se estanque. Y por supuesto que nos interesa que hoy, por ejemplo, se trate y se adopte la ley para el uso progresivo de la fuerza, porque es un nuevo marco normativo que le conviene al país. Pero tampoco podemos cerrar los ojos, mirar a otro lado y decir que en la Asamblea no está sucediendo nada, porque sí que está sucediendo. Lo que sí podemos hacer es lo que acabo de comentar hace unos momentos, esperar hasta que esto se termine de dilucidar en cuanto a las resoluciones que tiene que tomar la Asamblea y las resoluciones que eventualmente tomará la función judicial. Nosotros lo acataremos, pero estamos en nuestro derecho de decir si nos parece que es una irregularidad o no. Pero asistiendo a la bancada, formando parte de todo ese trabajo, esas convocatorias a las que se han citado como parte del Pleno por parte de Virgilio Saquicela, respondiendo de esa manera. Y se lo pregunto porque para este lunes convocó la bancada oficialista una reunión con los jefes de bancadas y no tuvieron la respuesta deseada. ¿Cuál va a ser entonces la postura de la bancada en ese sentido? Nosotros hemos dicho como gobierno y como bancada del Acuerdo Nacional, estamos en desacuerdo y condenamos y rechazamos lo que ha sucedido hace 2 días con la destitución ilegal de Guadalupe Llori. Sin embargo, no vamos a intervenir, porque ese es un asunto de la Asamblea y de la función judicial. Sí vamos a estar a la expectativa de lo que se resuelva respecto de ese capítulo. Y en cuanto a las decisiones que se tomen por parte de la Asamblea, que son importantes y prioritarias para el país, como por ejemplo la que tiene que ver con el uso progresivo de la fuerza, estamos obligados a participar, sabiendo que hay un riesgo en función de lo que se decida al final. Pero más importante para nosotros en estas circunstancias es poder avanzar en los temas que nos parecen fundamentales de enfrentar, como el caso, por ejemplo, de la inseguridad, para cuya ley es fundamental. ¿La bancada va a estar hoy en la Asamblea para votar por esa ley? Sí va a estar hoy en la Asamblea y sí va a pronunciarse sobre esa ley y va a votar positivo a favor de esa ley. Ahora, usted dice, no vamos a intervenir, vamos a esperar que se resuelva el problema legalmente, como ustedes esperarían. ¿Eso significa que no conversan con Saquicela mientras no se pronuncie la justicia? Yo creo que no hay ningún problema en
en observar cuáles son los criterios de los diferentes actores, pero nuestra posición no es en este momento de andar conversando ni viendo qué salidas hay. Nuestra posición es de esperar que las instituciones se pronuncien. Eso es lo que requiere el país. Y no por nosotros, sino por la... ¿Los puentes de diálogo que lanzaron el presidente el 24 de mayo? Los puentes de diálogos no están rotos, pero los puentes de diálogos no pueden lanzarse por encima de irregularidades. Nosotros estamos abiertos a dialogar y por supuesto que estamos dispuestos a conversar con todas las bancadas, pero lo que sucedió hace 2 días es una irregularidad y esa irregularidad tiene que dilucidarse. ¿Y quiénes tienen que dilucidarla? La Asamblea mismo y la función judicial. ¿Quién es el presidente de la Asamblea para ustedes? En estos momentos está en el limbo la Asamblea, porque se ha producido una irregularidad. Unos dicen que es Virgilio Saquicela, otros han presentado acciones legales. En este momento está en el limbo la Asamblea. Pero nosotros también tenemos problemas importantes como el de la inseguridad que tenemos que enfrentar. Y esa es una prioridad para nosotros por encima de lo que esté sucediendo en la Asamblea. Ahora, ministro, pero mire, mientras está en ese limbo la Asamblea, como usted menciona, ¿no? El consejero presidencial Diego Ordóñez señalaba que Virgilio Saquicela, piensa él, va a responder más bien a la agenda que será marcada por la nueva mayoría, que sería social correísta, como él ha calificado él, esto es Partido Social Cristiano, la bancada de UNES, y que todo esto responde pues a intereses políticos. Es que todo lo que sucede en la Asamblea responde a intereses políticos. Lo que pasa es que hay intereses políticos que son legítimos y otros que son ilegítimos. Para mí, los intereses políticos que se manifestaron en esas 2 bancadas, del PSC y de UNES, son intereses ilegítimos. ¿Por qué? Porque hicieron tabla rasa de lo que establecía la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de las decisiones que se habían ya adoptado en materia judicial. Pero es algo que, como dije, tendrán que dilucidar ellos. Nosotros tendremos que estar a la espera de que este drama se concluya y obviamente decidir en función del Estado de Derecho, de la legalidad, pero también de los problemas inmediatos que tiene el país. Y ahora la pugna está centrada también en quién ocupará esa primera vicepresidencia una vez que Virgilio Saquicela asumió como presidente de la Asamblea. Opiniones divididas, hay quienes dicen que debe ser alguien del mismo partido, es decir, de Pachacutic, por quien dejó esa curul, pero el Partido Social Cristiano apunta a tener también esa primera vicepresidencia. Lo que pasa es que es la puerta abierta al caos, ¿no? Y en el momento en que las cosas se hacen mal, pues terminan mal. Y hoy hay una discusión de quién va a ocupar esa primera vicepresidencia. Nosotros no queremos entrar en esa discusión, no estamos especulando con ocupar espacios de poder que nos parecen ilegítimos. Lo que queremos primero es que se dilucide el asunto, que no se entrampe la Asamblea, no obstante lo que está sucediendo, y que podamos avanzar en la solución de los problemas que a nosotros más nos interesan. ¿Usted cree que y más allá de lo que pase, como usted dice, está en el limbo la Asamblea, ¿ustedes creen que esto es parte de una estrategia desestabilizadora? ¿Realmente creen que empieza a consumar lo que habían denunciado muchos sectores, incluido el oficialismo? Van a empezar a cambiar el orden de los juicios políticos, aunque Saquicela ha dicho que no, y van por las funciones del Estado. Hay razones para pensar que puede ser parte de una estrategia de desestabilización. Nosotros como gobierno no somos muy amigos de las teorías conspirativas, pero tampoco podemos ser ciegos. Y obviamente que este asunto no le hace bien a nadie. Vamos a estar atentos, vamos a actuar con firmeza, vamos a actuar con claridad, vamos a actuar con transparencia y eso sí, que no se equivoquen. Nosotros vamos a actuar con la ley, con la Constitución en la mano, con serenidad, pero sin debilidad. Por eso lo que más queremos es que la Asamblea se estabilice. Y esa estabilidad tiene que salir de la propia Asamblea y en este caso también de la función judicial. Bueno, ¿qué es actuar con la ley? ¿Vuelve otra vez la muerte cruzada al tapete del presidente? Cada vez que se menciona la muerte cruzada, a más de uno se le ponen los pelos de punta. A nosotros no. Pero está claro que es un mecanismo constitucional. No es que ha regresado a la mesa de debate, no es la realidad. Lo que sí está claro es que tampoco la podemos obviar. Y está claro también que los hechos que deriven de la situación que estamos viviendo actualmente tendrán que ser bien observados para actuar en el marco de la Constitución, de la ley y de toda la fortaleza que tiene el gobierno. ¿Por qué no reconocen a Saquicela como presidente, se sientan a conversar y arreglan las cosas? Porque eso no es lo que procede de acuerdo a lo que sucedió hace 2 días. Porque no tenía por qué introducirse una moción previa en una sesión que ya estaban dando, porque habían medidas cautelares de por medio, porque se hizo tabla rasa de una serie de disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso no está bien, eso no es correcto. Cuando nosotros no nos oponíamos, y lo dijimos claramente, a que no estábamos obcecados a que la expresidenta o presidenta Guadalupe Llori se mantenga en la función legislativa o salga, porque esos son escenarios que los asambleístas deben decidir. Pero en la política no solamente los fondos son importantes, sino las formas.
las formas, porque además en derecho público solo se puede hacer lo que específicamente establece la ley, a diferencia de lo que sucede en derecho privado. No es que porque yo quiero algo, no me importa lo que suceda alrededor mío ni institucionalmente y tomo las decisiones que me parecen nos convienen a nuestra bancada o a nuestros intereses políticos. Eso no es correcto. Y para nosotros lo correcto sí tiene una trascendencia en el país y además es un condicionante de la manera en que van a funcionar las instituciones a futuro. Por eso es que nos oponemos a esto, no porque estamos cegados de que determinadas autoridades se queden ahí. Queremos que las cosas se hagan, pero que se hagan bien. Y como dijimos en el comunicado del Ministerio de Gobierno, no prestarnos ni a juegos ni intereses de ninguna organización política. Pero y ahí regresamos al inicio, ministro. Con esto que usted ha calificado del no hacer las cosas bien, ¿cómo se pueden entonces tender esos puentes de los que el presidente hablaba el 24 de mayo? Porque esa forma de pensar que tiene usted ahora y que lo ha dicho aquí es la de una minoría al interior de la Asamblea. 81 votos tuvo de respaldo para la destitución de Guadalupe Llori y era algo que ya se anticipaba, porque también las bancadas que querían esa salida ya venían diciendo, vamos a incluir el tema sea como sea. Porque decían Guadalupe Llori no convoca, precisamente para que esto no se pueda incluir o hacer un cambio en el orden del día. Entonces, para ellos, esta era la manera de dar viabilidad a lo que tenía estancado el trabajo en la Asamblea. Nosotros no nos oponemos a darle viabilidad a la Asamblea. El problema es el sea como sea. Pero con esa actitud, ¿cómo se entienden? Nosotros no estamos de acuerdo con que la Asamblea o se destituya autoridades en el sea como sea. Sí estamos de acuerdo en que se lo haga siguiendo un procedimiento y lo respetaremos. De hecho, aunque no estamos de acuerdo ahorita con lo que ha sucedido, lo estamos respetando. Porque obviamente este país ha estado acostumbrado a que cada vez que sucede algo con lo que alguien no está de acuerdo, quieren que el Ejecutivo intervenga y además con el apoyo de la fuerza pública. Aquí nosotros nos hemos mantenido al tanto, pero eso no quita que no podamos dar nuestra opinión y que no digamos claramente ante el país cuando alguien esté equivocado y está persiguiendo intereses que son demasiado estrechos para las necesidades que tiene el Ecuador. Y por otro lado, también estamos claros que nosotros no estamos opuestos al diálogo, pero ese diálogo tiene que hacerse sobre bases correctas, sobre bases transparentes y sobre bases de respeto a la ley y a la Constitución. Y por ejemplo, ministro, decía Virgilio Saquicela, el asambleísta Saquicela en este espacio, que va a convocar la próxima semana una reunión también de jefes de bancadas. Ustedes convocaron como bancada oficialista esta semana y la respuesta no fue la óptima. ¿Van a ir ustedes a esa reunión que Virgilio Saquicela convoque para delinear esa hoja de ruta? Ha dicho él también que se necesita al interior de la Asamblea. Así como están las cosas en el país y particularmente en la Asamblea, es muy prematuro. De aquí a la próxima semana, adelantar un criterio sobre si vamos a ir o no. Lo primero para nosotros es que este asunto se termine de dilucidar con claridad entre lo que decida la Asamblea y lo que decida la función judicial. Y en función de eso tomaremos nuestras decisiones. De aquí hasta la próxima semana dirán, bueno, faltan apenas 4 días, 5 días. Sí, pero dado la situación en la que se encuentra actualmente esa institución, son bastantes días y oportunamente estaremos decidiendo si asistimos o no. Bueno, claro, la reunión convocada que dijo Liz, no le van al BAN. El BAN si va hoy, el BAN iría la próxima semana a la reunión. La Asamblea está en el limbo para ustedes. No hay diálogos por el momento. La decisión de remover a la presidenta electa de la Asamblea Nacional para nosotros hace que hoy, en estos momentos, la Asamblea esté en una situación de irregularidad. Y nosotros, para tomar una decisión definitiva de cuál vamos a adoptar respecto de las antiguas autoridades o de las nuevas autoridades, significa esperar a que la Asamblea aclare ese panorama y la función judicial también. La función judicial entrometiéndose en temas políticos. Mire, en un Estado democrático... Cuando nos conviene aceptamos, cuando nos conviene no es conveniente. Es que en un Estado democrático, sin duda tiene que haber independencia de funciones. La independencia de funciones no es una patente de corso para que cada uno se maneje como un islote haciendo lo que quiere. Porque la independencia no significa aislamiento. Se entiende que debe haber una sana colaboración. Ahora, ¿cuál es el parámetro de esa colaboración? Lo que establezca la ley, lo que establezca la Constitución. ¿Pero qué esperarían que diga la justicia? Nosotros no queremos especular sobre lo que diga la justicia. Que la justicia diga lo que pasó no está bien, que aclare, es un delito y Llori vuelve a la presidencia. Que aclare sobre lo que sucedió hace 2 días. Eso es lo que nosotros esperamos que diga la justicia. Cuando tengamos un panorama claro respecto de lo que ha sucedido hace 2 días, nosotros nos pronunciaremos de forma definitiva si vamos a reconocer o no a la ahora señor asambleísta que está al frente de esas funciones, que es Virgilio Saquicela. Y ahí sí Virgilio Saquicela podrá ir al Palacio de Carondelet.
El Palacio de Carondelet tampoco es una cofradía en la que nosotros nos reservamos el derecho de admisión para saber a quiénes entran y quiénes no. No, pero en calidad es un despacho de puertas abiertas. En calidad de presidente de la Asamblea, a eso me refiero. En calidad de, por supuesto, porque eso es lo que está ahorita bajo discusión. Claro. Como asambleísta puede venir y podemos hablar. Como presidente de la Asamblea es otra cosa completamente distinta porque ese es un tema que está sujeto a discusión en este momento. Bueno, y ahí quizás también la inquietud o lo que también queda en el camino es, él no tiene el respaldo de una bancada en sí, él es ahora independiente, dejó de ser Deván, y eso de ahí también cómo puede influir dentro de la Asamblea, ¿no? El no responder quizás directamente a intereses de una bancada determinada al interior del Legislativo. Bueno, yo creo que son las consecuencias de haber tomado las decisiones en las condiciones que se tomaron. A nosotros no nos interesa hacerle la vida complicada a la Asamblea. Sí nos interesa que el país marche bien. Sí nos interesa tomar decisiones, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de ley de inversiones, en materia de lucha contra la pobreza, en materia de promoción del empleo. Y hemos venido luchando desde nuestra trinchera para que la Asamblea pueda tener una estabilidad. Lo que sucedió hace 2 días no contribuye a esa estabilidad. Nosotros queremos trabajar con una Asamblea estable, con autoridades claras y perfectamente legítimas. Para eso hubo una elección. Sí. Ahora se cambió ese estado de cosas y nuestra obligación es esperar a que ese estado de cosas, a que el agua descienda un poco, Ministro, a que las cosas se aclaren y en función de eso nosotros tomar definiciones. Y si la función judicial respalda que lo actuado por esa mayoría de la Asamblea tiene legitimidad, que Virgilio Saquicela debe ser entonces el presidente de la Asamblea reconocido como tal por todos, va a continuar ese trabajo entonces entre Ejecutivo y Legislativo, pero con un sinsabor, con un mal sabor de boca. Bueno, es que la vida nos da sinsabores y nos trae sabores que son también dulces, ¿no? Pero nosotros no estamos aquí para andar testeando el sabor de nuestros alimentos. Nosotros tenemos un trabajo con el pueblo ecuatoriano. Ministro, y eso tiene que hacerse más allá de nuestras simpatías, empatías o antipatías. Nosotros vamos a reconocer lo que resulte de las decisiones mismas que se tomen en la Asamblea de forma estable y correcta y las decisiones que adopte la función judicial. Y en función de eso nos vamos a mover independientemente de quién se trate. Y a propósito, ya termino, lo que pasa en la función judicial, o sea, regresen a ver al otro lado y también tienen un caos. Bueno, la función judicial tiene que decidir, le compete decir, pero yo quiero transmitirles algo. Nuestra lucha... Le pregunto... Sabemos que la coyuntura es complicada, sabemos que la coyuntura nos retrasa, pero nuestra lucha es por la institucionalidad de este país. No puede ser que las cosas se hagan al capricho de una o dos o inclusive de una bancada. Necesitamos que las instituciones funcionen y que la Asamblea no sea un ente cuestionado por la ciudadanía, sino respetado por la ciudadanía. A mí no me interesa tener una Asamblea irregular, pero para eso las cosas se deben hacer bien. En este momento, si el presidente Lasso tiene que reunirse con los otros 2 poderes del Estado, ¿con quién se sienta? ¿Con ninguno de los 2 Saquicelas? No es un juego de sillas, bueno... No, pero son los 3 poderes principales del Estado. Sí, pero... Tampoco es tan bueno especular. Lo que está claro es que en el caso de la Corte Nacional de Justicia hay una resolución que hasta ahora se mantiene respecto de un funcionario allí que es el señor Saquicela. Entonces tenemos que esperar a que eso se resuelva. Y en el caso de la Asamblea hay otra resolución que todavía está en discusión respecto del ahora designado como supuesto presidente de la Asamblea, que es el caso de Virgilio Saquicela. O sea, ¿hay acefalía en las 2 funciones del Estado? No, porque en el caso de la Corte Nacional de Justicia la presidenta subrogante está actuando. Ahí no hay ningún problema. A ella la reconocen ustedes. Es que está claro ahí, porque hay una resolución que no ha sido impugnada por nadie. ¿Un golpe de Estado en la función judicial, así como hubo un golpe de Estado en la Asamblea? No, porque hay un camino que ha sido recorrido, que no ha sido cuestionado. Se están ejerciendo, entiendo, por parte de los diferentes actores sus derechos a la respuesta para cuestionar esa decisión que se ha tomado. En fin, aquí no se trata tampoco de que todo sea coser y cantar y que no pase nunca nada con ninguno de los funcionarios que están en las diferentes instituciones, pero los caminos para tomar decisiones respecto de ellos son lo más importante y sobre todo el respeto a la ley y a lo que establece la Constitución. Gracias, ministro. Terminamos, son las 7 de la mañana con 29 minutos.